Hola Randy Machado, ¿cómo estás? Bien, Eva, Aguilera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿De qué va a ser el tema de hoy? Hablemos de los propósitos, pero desde un nuevo ángulo, ya que lo habíamos mencionado en el video anterior, pero quizás habíamos hablado del propósito desde el punto de vista de cumplir objetivos, que podría ser lo que llamamos el propósito del hacer, pero aparte está el propósito del ser. Entonces, ¿cómo ves tú eso? El tema de coaching se divide en dos. El propósito sería el externo o el interno. Entonces, el propósito externo es lo que logramos a través de un plan de acción, nos trazamos un objetivo, creamos los pasitos que nos va a llevar a esa acción. Y al final eso nos ayuda a operar, digamos, en el mundo. ¿Por qué? Porque ahí obtenemos, por ejemplo, dinero para poder alimentarnos o obtenemos reconocimiento, que según la pirámide de Maslow, pues es parte importante como seres humanos que somos, o obtenemos, pues en sí, un propósito. Pero olvidamos el propósito del ser, que es, podríamos llamarlo para términos un poco más fáciles de poder comprender el concepto, es la actitud que yo tomo ante las circunstancias que tengo. Y pienso que, para dar un ejemplo y cómo vivirlo en carne propia, es algo, bueno, voy a poner el ejemplo de ayer que grabamos este mismo video. Y este pues es el hacer, ¿verdad? Grabar el video, tener la conversación. Pero cuando se borró el audio, tuvimos problemas técnicos. Y el hacer no es como lo que yo mentalmente tenía o esperaba que iba a suceder. Entonces, ¿cómo yo respondo ante esa situación? O sea, ¿qué actitud tomo? Si es una actitud como de culpa, de decir, no, porque no hice pruebas, porque no... Como la que tomó Randy, ¿quieres decir? O como la actitud que yo tomé de, ay, no sé, como de mucha desilusión me generó en la noche. Y una noche como haciendo la retrospectiva decía, usted sentía como desilusión. Yo dije, ¿será que, no sé, hasta pensé en que la ballena no era, no sé, yo dije, ¿será que el universo me está diciendo que no lo haga? Hasta eso pensé, o sea, mucha negatividad. Pero ya hoy amanecí diferente, digamos, sí, con un poco de desilusión. Pero bueno, es eso, la actitud. Entonces, tal vez lo interesante del propósito del ser es, vamos a tener decepciones, vamos a sentir culpa, vamos a sentir rechazo, vamos a sentir miedo, incertidumbre, como emociones que vibran muy bajo. Pero después, bueno, entramos en esa curvita, ¿verdad? Que de la decepción, de todas las emociones negativas. Pero lo importante del propósito del ser es cómo vuelvo yo a salir a flote y decir, como tomo yo un nuevo aire y lo veo desde otra postura, en el sentido de, bueno, tal vez el de ayer fue lo que fue, ¿verdad? O sea, es lo que es, pero como hoy lo veo diferente y cómo lo enfoco diferente. Entonces, pues es eso, ¿verdad? ¿Qué actitud tomo yo ante las circunstancias de la vida que me pasan? ¿Y qué es lo que pasa si me enfoco en el hacer, 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 hacer? Así como se mueve el viento, así va a cambiar mi propósito. Entonces, son dos propósitos al final. El propósito del ser, de cómo yo reacciono ante la adversidad, y el propósito del hacer, que es lograr los objetivos. Son complementarios al final. No sé cómo lo has vivido tú. Sí, bueno, yo creo que no somos conscientes Sí. de qué estamos proyectando, o qué personas estamos siendo, o qué personas queremos ser. Entonces, quizás aquí el ejercicio sería iniciar por hacer esa introspección de quién soy, quién quiero ser, eh, si están alineados los dos, o si a lo mejor todavía me falta para ser ese que quiero ser, o a veces no estoy actuando coherente con ese que quiero ser. Entonces, quizás construir esa declaración y eso va a ayudar a que seamos también más conscientes de esa parte. Y de ahí quizás nace esa autenticidad. Eh, entonces yo hablaba que quizás por mi educación artística y todo, había sido más consciente siempre de esa parte del ser y quizás menos consciente de la parte del hacer. Entonces me dejaba pues llevar por la creatividad, por ideas, por la imaginación, como dice Albert Einstein, por cosas que están dentro de mí, que es lo que decíamos de, bueno, lo identifico mucho con una frase de Charlie Parker, que es un saxofonista que estaba explorando nuevas formas de construir música, encontrando notas que no están ahí, pero sí están ahí, que son como la resonancia entre los armónicos y distancias nuevas entre las notas que no se habían explorado antes. Entonces,
dentro de esa investigación creativa que le estaba haciendo, pues una vez dice que se fue a vivir debajo de un puente y le preguntaron por qué te fuiste a vivir debajo de un puente y él dijo para enfrentar a la bestia. Entonces quizás suena muy agresivo, quizás no es como algo, no es como decir el demonio, pero es algo que está dentro de nosotros que a veces nos sobrepasa. A mí sí me ha pasado, sí siento esa bestia que está dentro de mí, que me dice, a veces me surge la inspiración o me surge una gran idea, a veces filosófica, que resuelve una pregunta que yo había hecho, y a veces estoy durmiendo y me despierta y me hace levantarme y ponerme a escribir, aunque yo quiera seguir durmiendo, ¿no? La bestia quiere que saque esa idea afuera. Y hasta ahí, pues, quizás se había sido bastante consciente de mi parte del propósito del ser, pero lo que he estado trabajando ya en mi desarrollo es cómo también equilibrarlo con el propósito del hacer. O sea, que esa idea no se quede engavetada en un cajón, o si yo sepa proyectarla, comunicarla con otras personas. Al principio estaba muy obsesionado con que eso que estaba en mi cabeza, instalárselo a la otra persona y que lo entendiera perfectamente y que sintiera lo mismo que yo, porque esa era mi transmisión de esa idea o de ese producto creativo. Pero me di cuenta que eso no funciona, porque la otra persona siempre lo va a ver desde su propio filtro, como hablábamos en otros videos anteriores. Entonces quizás pues he tenido que aprender un poquito a soltar esa parte y también a conectar más con las personas para poder transmitir mejor la idea, para que sí la reciba, sin importar que a lo mejor para esa otra persona despierte otras emociones, y siempre va a despertar otra emoción, otra interpretación, porque cada uno tiene su propia ventana, ¿verdad? Exactamente. Entonces quizás al final pues estoy en ese proceso de aprender a sacar esa misma idea que tengo adentro y dejar que el otro haga con esa idea lo que quiera, que ojalá le inspire algo y conectar mejor. Entonces traía unos ejemplos de personas que son referentes. Este libro se llama Esencia del Líder, de Alejandra Llamas y Valeria Matos, y ellas que hacen a través del coaching como que recrean cómo eran los pensamientos de algunas personas famosas, por ejemplo Gandhi, Martin Luther King o Mandela o Albert Einstein. En base a cosas que sí declaró. Ajá, en base a lo que se declaró. De ser es una declaración. Sí. Ese es como el objetivo del buscar tu propósito del ser. Es una declaración lingüística, que significa después solo ponerle una palabra a lo que tú crees ser. Albert Einstein sobre el mismo. La imaginación lo es todo, es el avance, avecina la vida. Con la imaginación el poder creador se manifiesta. Martin Luther King dice, a mí me encanta este pensamiento que posiblemente puedo haber tenido. Si ayuda a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Entonces él, por ejemplo, una creencia limitante que él podría no haber tenido es, voy a ayudar en masa, voy a hacer un gran proyecto. Pero él fue, lo que hemos dicho, acción masiva imperfecta, ¿verdad? Que uno a uno, un día a la vez, un minuto a la vez, y identificándose con ese propósito del ser, pues creó algo más grande. Te pongo otro ejemplo de Mandela. Y esta también me encanta. No es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. La mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse, lo que hablábamos ahorita, la gran decepción de la vida. Y es, pues hay que levantarse, no, ¿verdad? Entonces ese es como el objetivo, encontrar esto que nos representa tan interno nuestro, el propósito del ser. Y me recuerdo que hace un par de meses hicimos un ejercicio de declaración de tu propósito del ser, y recuerdo que habías dicho que transformación era tu propósito del ser. Ajá. Entonces, sí, en esa forma de transformar las ideas o de transformar la forma de ver el mundo. O sea, no me quedo tranquilo con las cosas como son o como las entiende la mayoría de la gente, sino que quiero encontrarle la profundidad, la complejidad o el mecanismo que hay detrás que hace que funcione. Pero esa tiene la limitación que he vivido gran parte de mi vida, que eso me crea un aislamiento, porque los demás no ven las cosas como yo las veo. Y yo a veces he sentido como ese rechazo y me he encerrado más en mí mismo. Ahí es una creencia limitante, como venir y decir yo soy de esta forma y muy... ¿Quieres contarnos cómo viviste tú de tu propósito de ser? Ay, bueno, está muy enfocada en el hacer y lograr. Y el propósito del ser yo lo digo como sí me desilusionaba mucho las cosas que no me salían bien, digamos, como que lo externo. Entonces hubo una pregunta que me hizo mi coach con la que he ido, se llama Annie, y ella me dijo, mira,
yo voy a explicarle y contarle a mi hijo a quién estás dando tu poder. Para mí esa pregunta, o sea, todavía resuena en mí, no solo en ese momento, sino ahora también. Entonces es a lo externo, así como se movía el proyecto, así como era como yo me sentía internamente. O por ejemplo, hacíamos una gran presentación y si no salía bien, entonces le ponía mucha energía a lo externo. Entonces ahora lo estoy trasladando al ser como tal, como yo estoy trabajando mucho, como yo respondo ante las situaciones que no salen o que no están en mi control. Es como lo estoy viviendo. O sea, no es que ya haya llegado a un propósito del ser así súper claro, está difuso, pero sí, ahora soy más consciente de cómo yo reacciono ante eso externo que no tengo el control. O sea, yo no puedo ver, o sea, le haces una presentación a alguien y tal vez, o entras en un proyecto, tal vez no es tan recibido como tú crees, porque crees que es una genial idea, porque obviamente tal vez le dedicaste tiempo. Pero he comprendido que es más como yo me convierto en ese proceso y no tanto el resultado en 5 o 6 meses, sino lo que yo me convierto cada día al estar experimentando en la vida. Quizás se me acaba de ocurrir una analogía de que quizás el propósito del hacer es más estratégico y el propósito del ser es más táctico. Sí. Yo creo que eso nos ha funcionado, creo que tal vez no es técnica en sí de coaching, pero sí técnica que hemos usado, el pimponeo de ideas, porque yo soy más enfocada, o sea, sí creo que tengo una parte del ser, tal vez no tan desarrollada como la tenés tú de venir y de artista y de, no mucho, ¿verdad? Pero tú sí. Pero sí del hacer, de lograr objetivos, de cumplir metas, de proponerme algo y trabajar y hacerlo, como mi personalidad es así, de sentido de logro, de perseverante. Y creo que es una cualidad, ¿verdad? Es como la tuya, la artística. Pero cuando hacemos el match tenemos un proyecto juntos y queremos hacer algo nuevo o rebrandear algo, ese pimponeo de ideas y es de unir esos dos mundos, creo que complementan muy bien, ¿verdad? Sí, y también para uno mismo. Yo creo que sí es un balance entre los dos. O sea, a mí me ha limitado mucho no haber sido antes más consciente del hacer, porque entonces el resultado era que empezaba un montón de proyectos geniales, pero nunca los terminaba, nunca los entregaba, nunca los llevaba al mundo como hubiera querido. Entonces, pues empezar a ponerme, por ejemplo, objetivos y fechas de entrega y todo eso, pues sí me ayuda a que eso también tenga ese sentido de logro que a veces no he tenido. Y eso también va ligado a lo que tú decías, que quizás por esas ideas locas, creativas que te trae la bestia, o que te trae, a veces le llaman la fuente, o el universo, o lo que queramos decir, que es lo que yo entiendo como mi parte del ser, es como esa forma diferente de ver las cosas. Esa forma es como, igual, cómo reaccionamos cada día, pero también tenemos que tener como una coherencia en esa forma de reaccionar que vamos construyendo día a día, y eso es lo que al final nos vamos convirtiendo. Yo me identificaba como reformador y ya más o menos conté lo que significa, y tú te identificabas como mensajero. ¿Qué crees que significa eso? ¿Cómo lo conectarías con lo que estamos hablando hoy? Bueno, yo creo que mensajera sería, básicamente a mí me gusta leer, me gusta intercambiar ideas y conversaciones, entonces cómo trasladar mensajes, entonces es a través de eso o de lo que estamos haciendo ahorita, en que creo que estoy manifestando mi propósito del ser, a través de dar no sé, leer una cita, pues eso, como compartir lo que hemos estado viviendo, pero no desde la perfección, porque eso, o sea, como comenzamos ahorita diciendo, ayer se nos borró un audio, sentí desilusión, o sea, desde la imperfección, desde lo que realmente pasa, pues sin tanta... Sí, sin ese escalón de los gurús y los ignorantes, sino que estamos todos construyendo en el camino. Sí.